Bienvenidos amigos nuevamente en esta mañana tan formidable a su programa Conozcamos Campeche. Este podcast que su única finalidad es la de aportar a la sociedad campechana conocimientos para seguirse enamorando y seguir construyendo ese Campeche tan hermoso que tenemos. No dejar de conservar nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Hoy tenemos un invitado, Emilio, pues muy importante. Te voy a pedir de favor que lo presentes. Es un gran amigo, una persona que tiene una presencia específica en nuestro estado, en nuestra ciudad principalmente, y ha aportado muchísimo a lo que es hoy la historia de Campeche. Adelante, Emilio. Buenos días a todos. Gracias por seguirnos en este podcast de Conociendo Campeche. Y como decía Fernando, pues hoy tenemos una personalidad magnífica que nos va a hablar sobre Campeche. Tenemos al licenciado Manuel Enrique Castilla, que es un escritor que ha dedicado su vida entera a hablar sobre Campeche, y son de las pocas voces, yo creo, autorizadas para hablar sobre nuestro estado, nuestra ciudad, y que va a haber datos que les va a encantar, que seguramente desconocíamos igual que nosotros, y que nos vamos a ir conociendo esta mañana. Él ha escrito o ha participado en casi 100 libros de diferentes tipos, desde poesías hasta libros de fotografía. Sí que tiene una vasta experiencia en el aspecto literario, aparte de las otras actividades que él ha desarrollado. Así que bienvenido, licenciado Castilla. Muchas gracias a ustedes, Fernando y Emilio, por la invitación, y pues me siento muy honrado de estar con ustedes, y más cuando se trata de hablar de una ciudad tan hermosa y tan maravillosa como Campeche o como nuestro estado. Así es correcto. Mira, Manuel, el día de hoy, agradeciendo tu hospitalidad y este hermoso jardín en el que estamos, me gustaría mucho preguntarte, Manuel Enrique Pino Castilla, ¿en dónde inicia y en dónde él aprende a amar a Campeche? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por herencia, por tradición, porque tus padres, porque la familia? No sé, ahí sería importante empezar por ella, ¿no? Bueno, yo me crecí con dos mujeres, abuelas, la materna y la paterna, que pues las dos eran intelectuales. La materna, su padre había estudiado en París, hija de un médico que estudió en la Sorbona de París, y que ella creció con libros en francés, en inglés, con literatura latinoamericana y española. Y desde que yo era muy niño, pues tuve acceso a la biblioteca de mi abuela. Ella me logró inducir hacia la literatura y la lectura. Y pues yo desde muy niño tuve libros de ingleses, de Wordsworth, de Keats, de Shelley, libros franceses, entonces de Guy de Maupassant, de Victor Hugo. Entonces eso me ha ayudado a través de mi vida en empezar a amar la literatura, en quererla, en abrazarla, en cobijarla. Pero también la materna fue de las que me leían poesía mexicana y literatura mexicana. Entonces tuve dos abuelas maravillosas y tuve libros al alcance, por supuesto, que me permitieron crecer de manera intelectual y empezar a amar la creación y la imaginación. Y por supuesto, pues una madre llena de bondad y de amor también, que todos en Campeche de verdad que la querían mucho, y tenía un gran amor también por Campeche. Mi abuelo, su padre, hacedor de quintas como la que tenemos acá, siempre tenía un amor por la naturaleza, por los aguacates, por los caimitos, por las grosellas, por el coloc, por tantos árboles, y sobre todo las plantas de ornato. De mi casa de Santa Lucía salieron los jardines de Campeche. Los crotos de mi abuelo fueron los crotos y las bugambilias de las avenidas de Campeche. Entonces yo creo que traigo, ¿no?, en las venas esos ojos, ese corazón y esos latidos de mis abuelos, de mis antepasados. Entonces yo creo que eso está dentro de mi ser y forma parte de ello. Y por la parte de mi padre, pues un hombre trabajador de la sidra Pino. Su abuelo fue el creador del sol de chocolate, de la pino negra, de la cebada.
luchones. Ellos trabajaron toda su vida. Mi padre, yo lo conocí cuando ya desde que tenía yo posibilidades de recordar, siempre lo vi levantarse a las 4 de la mañana, irse en el camión de la Sidra Pino, bajar de los furgones del ferrocarril, el azúcar, la malta, la cocoa, esos ingredientes que venían por tren desde el puerto de Progreso hacia Campeche, a la fábrica de Sidra Pino, y a las 6 de la mañana ya estaba la producción, y él estaba metido a la producción del Sol de Chocolate y de la Sidra Pino, y a las 9 de la mañana meter las cajas del producto junto con sus compañeros de labores al camión de la Sidra Pino y repartirlo. Y llegar a mi padre a la casa a las 10 de la noche. Entonces, por la parte materna, por la parte paterna, tuve una familia maravillosa que veían a Campeche con otros ojos, que veían la literatura con amor, que hacían del trabajo, ahora sí que el apostolado de su vida, y pues yo creo que viví y me bebí, ¿no? De los senos de mi madre y de mis ojos hacia ellos, esa parte, ¿no? Y claro, el tiempo me fue dando la oportunidad de conocer Campeche, de meterme a las zonas arqueológicas, de tener un trabajo a muy corta edad en la universidad. A los 18 años yo ya era jefe del Departamento de Investigación del Arte y el Folclore. Generé un primer libro que se llamó El baile y el vestido del folclore campechano, que es una compilación de textos que hasta ahorita no he visto un trabajo similar, donde recojo cosas de Manolo Lanz, de Gloria Montero, que en paz descanse, de muchos profesores de baile, el origen del traje de la mujer campechana, del traje del hombre campechano. Luego metí otro proyecto de investigación del Teatro Toro, fotografié el proceso que se da de renovación del teatro, de cómo estaba el teatro, qué partes estaban dañadas, luego cómo quedó el teatro bellísimo en la época de Abelardo Carrillo Zavala. Y posteriormente metí un proyecto que se llamó Las Esquinas de Campeche. Eran 50 esquinas en el proyecto, pero solamente se publicó la mitad, 25 esquinas. Y esa labor de investigar me abrió más las puertas hacia Campeche, ¿no? A darme la idea de la magnitud, de la belleza de ciudad que teníamos, de sus tradiciones, de sus costumbres, de su comida, de por qué los campechanos decíamos, en lugar de nombrar la calle 16 por 47, decíamos la esquina del Rosal, o la esquina del Perro, la esquina del Toro, la esquina del Altillo, la esquina de los Vientos, del elefante, del combate, del toro, del gallo. Entonces, esa maravillosa manera de ver la ciudad de los ojos de los campechanos también se metió a mí y se metió en mí, y por supuesto pues la relación con gente mayor también me permitió tener también la posibilidad de ir descubriendo otros ámbitos. Fui descubriendo la parte de crecimiento histórico urbanístico de la ciudad de Campeche, y aunque yo estudiaba Derecho, nunca dejé de leer y de estudiar la ciudad, y por supuesto comenzar a escribir también literatura, poesía, narrativa, ensayo. Trabajé desde muy joven también en el periodismo cultural, en muchos periódicos, ¿no? En Novedades de Campeche, en Crónica, en Tribuna, colaboré permanentemente en revistas, fui editor en algún momento del periódico El Nacional, que era una combinación del Nacional de México con Nacional de Campeche. Llegó un momento en que pues el gobernador me confió pues tener la responsabilidad de sacar todos los días el periódico, cosa que me dio la oportunidad de tener pues una visión del periodismo. Gané 3 premios estatales de periodismo, gané varios premios nacionales de poesía, y pues fui poco a poco creciendo también en la zona administrativa. Fui jefe del departamento de literatura del Instituto de Cultura, jefe del departamento de publicaciones, subdirector, estuve en el ISSSTE trabajando 20 años como subdelegado de prestaciones sociales y culturales, también prestaciones económicas. Durante todo este tiempo no dejé de trabajar en la universidad también como maestro de literatura en la Facultad de Humanidades. Impartí más de 30 materias distintas: sociología de la literatura, perdón, historia de Campeche, literatura hispanoamericana, literatura española del siglo XX, literatura española del siglo XIX,
teatro, métodos de investigación literaria, y también estuve como profesor en la Facultad de Derecho, impartí deontología jurídica, filosofía del derecho, ecología, derecho ecológico, técnicas de investigación y argumentación jurídicas, en fin, tengo una trayectoria también académica y pues nunca he dejado de leer y de estudiar. Y por supuesto, el haberme quedado en Campeche, quemé mis naves en Campeche, pero me siento orgulloso de haberlas quemado porque esto me permitió ver y entender y amar los atardeceres y los amaneceres y ver que esta ciudad es una ciudad de verdad con una gran unidad arquitectónica bellísima que hemos construido entre muchos campechanos, esta preciosa ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Entonces estamos hablando de que todo esto me ha motivado. Entre mis proyectos está el de los malecones de Campeche, un libro que fue publicado, hermosamente publicado, con unas fotografías que mi abuela me donó para el libro, y hablé desde la primera, digamos, el primer espacio ganado junto al mar de Campeche, que pues lo hizo el coronel Mutel, en su estancia en Campeche, que es el Parque 2 de Abril, que está frente al Parque del Centro. Luego el primer malecón de Campeche, que fue el Justo Sierra Méndez, que abarcaba de ese parque, que luego le llamaron Parque Los Repollos, hacia el baluarte de San Carlos. Luego el tercer malecón, también Justo Sierra Méndez, que abarcó desde San Carlos, pasando por los que hoy serían la parte de salubridad y esa zona de San Román, hasta el monumento a Justo Sierra Méndez, y luego el siguiente malecón que fue el Miguel Alemán, del otro lado, o sea, los malecones a babor y a estribor de la ciudad, ¿no? A Sotavento y a Barlovento, como así se decía también, ¿no? Entonces que abarcaba de Guadalupe, más bien también de los otros servicios de salud que estaban en lo que es el actual Jardín Botánico, hasta la iglesia de San Francisco, ¿no? Y luego el siguiente malecón, que ya fue un trabajo más hecho por el proyecto del Campeche Nuevo, de Trueba Urbina, que fue sensacional. Decían que estaba loco, que porque estaba rellenando el mar, y la locura de este gobernador se convirtió posteriormente en una maravilla con Ortiz Ávila, que se trae a urbanistas que en este momento estaban haciendo trabajo en Brasil, y que parte de este proyecto de Brasilia, pues de alguna manera es también la de Campeche, el Palacio de Gobierno, la Cámara de Diputados, la explanada preciosa de la Plaza de la República, el Parque de las Banderas, todo con una gran unidad estética, urbanística, y es el tiempo también de la Universidad Autónoma de Campeche, y es el tiempo de murales y el tiempo de otras ornamentaciones bellísimas arquitectónicas de la ciudad de Campeche. Entonces todo este escenario está en el libro de los malecones de Campeche, está en las esquinas de Campeche también, y por supuesto me interesó mucho la historia política de Campeche. Yo siempre dije que teníamos que estudiar el pasado, entenderlo, para no cometer unos errores en el presente y en el futuro. Y me di a la tarea de hacer un trabajo desde el punto de vista periodístico de la revolución en Campeche. Ese periodo que todo el mundo decía, en Campeche revolución, por supuesto que revolución. Aquí también estaban dadas las condiciones para que el campesino realmente se levantara en armas, ¿no? Pero aquí, a diferencia del resto del país, los hacendados estaban en contra de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz había estimulado con las empresas nacionales, transnacionales, los terrenos nacionales, y los hacendados dijeron, ¿qué le pasa a Porfirio Díaz? Y fueron los primeros aliados de la revolución. Y luego, pues Campeche fue el escenario, por ejemplo, de los primeros aviones de combate de la Revolución Mexicana en Eselchacán, la batalla que tenemos de aquí cerquita de Popoc, de la hacienda Blancaflor, se dio en un escenario tremendo de bombardeos aéreos. Se usa la aviación por primera vez con Carranza, de usar aviones
para, para, para la revolución. Entonces Campeche sí forma parte de ese escenario, y aquí se da el primer gobernador maderista, que fue mi bisabuelo, Manuel Castilla Brito, y su padre había sido el séptimo gobernador campechano, peleando al lado de Pablo García la emancipación que tuvimos de Yucatán. Entonces, pues por mis venas también corre parte de la historia política de Campeche, ¿no? La verdad, Manuel, es fascinante escuchar todo esto contigo. Nos quedamos muy atentos ahorita escuchando toda esta narrativa que nos acabas de dar. Es impresionante la gama de situaciones sociales, políticas, culturales que nuestro estado ha recorrido durante todos estos años. La verdad es que nos encanta el hecho de poder contemplar una posibilidad tan grande de conocimientos, pero que sean conocimientos no de aula, que sean conocimientos más de entre la plática diaria, como se acostumbraba antes. Yo, la verdad, recuerdo mucho ver a la gente sentada en la puerta de su casa, platicando todas las tardes. En el momento en que más calor hacía en Campeche, pues obviamente salía la gente a refrescarse y a platicar, a conversar con los vecinos, a narrar historias. Esas reuniones que existían en cada barrio, los barrios de Campeche también son muy importantes en su estructura social, iban muy caracterizados con cierta tendencia, que cierto tipo de gente es la que vivía en determinado tipo de barrio. Y todo eso, al final, hoy por hoy, vivimos todos revueltos como se supone que debe ocurrir en toda sociedad, la mezcla de las razas, de las ideologías, de las personas. Y la verdad me encanta mucho que tú tengas todo ese aporte para nosotros. ¿Qué me puedes comentar acerca de los barrios de Campeche? Bueno, los barrios, quiero decirte que el primer barrio de México es San Francisco. Claro. O sea, de verdad a mí se me hace increíble que no se hubiera pensado en un corredor de 3 barrios o 4 para hacer barrios mágicos de México. O sea, no solamente era San Román, era San Francisco, es Guadalupe y es el centro. Todo esto, como pasó en Yucatán. En Yucatán, en lugar de que el gobierno federal apoyara a un solo barrio mágico de México, apoyó 3, una ruta de los barrios mágicos, cosa que debió ocurrir en Campeche. Bueno, así es la historia, así se ha construido, así se ha tejido, pero yo sigo pensando que San Francisco es un barrio mágico de los primeros campechanos que, digamos, europeos que visitan y se establecen en Campeche, que es San Francisco, que tiene una mezcla de aborígenes con españoles. Pero el barrio, por ejemplo, de Guadalupe es hecho por canarios. 400 canarios se establecen en Guadalupe. Y el barrio San Román es un barrio de origen azteca, de gente que viene de México y que se dedica a construir iglesias, porque los locales no querían construir. De hecho, hay una historia de indígenas apóstatas que no estuvieron de acuerdo con la colonización y con la religión, y como decía Michel Antioquiu, maravillosamente migraron hacia las zonas que ya estaban totalmente sin habitar. Si tú analizas Campeche y lo partes a la mitad de Champotón para arriba, te vas a dar cuenta que es un Campeche de mayas yucatecos. Pero del sur de Campeche para abajo, te vas a encontrar increíblemente la zona Quejache, la zona Icaché, la región maya cholano, que toda esa parte es Chol, no es Campeche. Calakmul, Becán, Chicaná, Xpujil, es de origen Chol, no es de origen maya yucateco. Y por otro lado está también la región de los ríos, ¿no? Que tiene una gran influencia de Tabasco, de la región de Pach Bolón, ¿no? Entonces, Campeche es un escenario desde entonces con una multiplicación de factores culturales. Campeche es de los estados del país que tiene la mayor cantidad de zonas arqueológicas y la mayor cantidad de estilos arquitectónicos. La región del Pug, la región de la selva, la región Chene, la región, en fin, del Petén. Entonces estamos hablando ya desde entonces de un Campeche multiétnico, multilingüístico, pluricultural. Y bueno, no se diga, ¿no? Los demás barrios, cómo se fueron conformando, ¿no? Santana, con una cantidad de personas venidas del África, que vinieron a las plantaciones. Llamado barrio de los negros, ¿no? Que con todo respeto, ¿no? Sí, así les dicen. Los Beberaje y todos los demás que forman parte de este escenario cultural. Y bueno, Campeche, como durante muchos años permaneció deshabitado, de Champotón para abajo,
que eran digamos, ahí estaban todos los terrenos nacionales disponibles para colonización, y en el norte, en la década de los 60, pues ocurre un grave problema de falta de tierras y de agua, y se instrumenta en Campeche el proyecto y programa de la colonización agraria, y se vienen a la región del Candelaria gente de muchísimos estados del país, entre ellos de Coahuila, de Zacatecas, de Michoacán, entonces toda la parte de Candelaria, que el ferrocarril precisamente sirvió de eje rector para esa llegada masiva, y que el ferrocarril representaba realmente algo fundamental e importante para la vida económica de estos grupos migrantes. Pero luego viene el boom petrolero de Ciudad del Carmen, y el boom petrolero de Ciudad del Carmen trae aparejada una cantidad enorme, masiva de trabajadores, tanto veracruzanos, poblanos, tlaxcaltecas, tabasqueños, morelenses, oaxaqueños, que se vienen a Carmen con la esperanza de encontrar trabajo, con ese espejismo de encontrar trabajo. Y bueno, pues la isla de Carmen se empieza a poblar y empiezan a haber también nuevos paradigmas y retos para la isla, ¿no? En materia de comunicación, en materia de transporte, en materia de agua, en materia de muchas cosas. Y luego viene la migración hacia la región de la zona de Xpujil. Los viejos habitantes de esos vastos reinos, que eran los choles, los otziles, los tocolabales, los lacandones, migran por la selva a Campeche, como resultado, recordarás tú, de la llegada también de grupos americanos a la selva chapaneca y a crear problemas entre los indígenas, pues se vienen los migrantes para acá y regresan a sus vastos territorios, porque esa región de Xpujil, que era la región cholana, la región quejache, la región caché, recibe a estos migrantes en esa franja de terreno que en algún momento también con los pacíficos del sur le dio a Campeche en el siglo XIX la posibilidad de ser estado del país, porque esa franja es de 13,000 indígenas pacíficos que le dieron a Campeche la posibilidad de ser estado, porque no reunía la cantidad y el número necesario. Entonces, con esta cantidad, Campeche logran con nuestro Pablo García ser un estado muy importante. Y Pablo García financiaba de alguna manera a un héroe que está olvidadísimo en la historia de Campeche, ¿no? Es no sé si te digo el nombre, que me fue rapidísimo, pero este personaje era el que estaba levantado en contra de los de Chan Santa Cruz, contra los guatemaltecos que querían invadir parte de México y parte de Honduras, contra los ingleses, y estamos hablando de un personaje que debería ser orgullo nacional, porque gracias a él se logra delimitar las fronteras de México con Guatemala, de México con Belice, de Campeche con Guatemala, de Campeche con Belice. Por eso históricamente le corresponde la razón a Campeche como estado en la controversia constitucional con Quintana Roo, porque Quintana Roo no existía, era estado y luego fue territorio, y hasta muy en la década de los 70 es nombrado estado de la República, ¿no? ¿Eso quedó resuelto ese tema? No, pues, quedó sobreseído, por supuesto, pero un decreto de Quintana Roo hace que se enojen los yucatecos, porque de pronto ese decreto decía que Quintana Roo llegaba a todo lo que es Tuxtla, Fleto y toda esa parte allá, y pues nos quitaban otra vez la parte de la franja de pacíficos, ¿no? Entonces, Yucatán malamente se le ocurre demandar a Quintana Roo en una nueva controversia constitucional, y a nosotros nos ponen como terceros interesados en el problema. O sea, seguimos ahí embarrados. Decía el libertador del que hablamos hace ratito, es Marcos Canul, que estaba en alianza con el gobierno de Pablo García, y Pablo García le daba armamento y le daba todos los elementos necesarios para mantener ahí pegaditos a los invasores, cortadores de madera ingleses, y luego a los guatemaltecos que querían invadir Belice y también México. Entonces es un libertador nacional al que no le hemos hecho justicia, y además a Marcos Canul le debemos como campechano precisamente
parte del Estado Libre y Soberano de Campeche. Pero volvamos al Campeche hermoso que estábamos hablando, porque bueno, ya me fui muy para allá. Toda esta parte que les mencioné está en mi libro que se llama Migrar a la Espesura, que también es un trabajito, son ensayitos periodísticos que yo creo que fueron necesarios para entender una parte de la evolución de las migraciones a Campeche. Bueno, todavía faltaría la llegada de los menonitas, ¿no? Y la llegada a Campeche, a la ciudad de Campeche, de gente a las colonias, que hoy son las colonias populares, de gente de los alrededores del municipio de Campeche, de Tenabo, de Chacán, pero también gente de Veracruz, gente de Tamaulipas, gente de otros estados que se fueron a las colonias y que hicieron crecer también la ciudad de Campeche. Yo a veces me he preguntado si los que aspiran a gobernar el municipio de Campeche conocen esta historia. Yo quisiera preguntarle a los 4 candidatos que saben, o 5 que hay, nada más una pregunta así bien chiquita. Si se saben la fecha de título de la ciudad de Campeche. El título. O sea, la fecha y el título, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo se dio? Y van a ver, se van a sorprender. Precisamente esa es la intención de lo que Ese es estamos el amor por haciendo. Campeche. Exacto. Si tú conoces su historia, si tú conoces sus tradiciones, si tú conoces sus costumbres, por supuesto que vas a querer, vas a amar y a defender esta tierra. Te vas empapando de ello y va formando parte de tu quehacer diario, e inclusive emocionalmente te identificas con las tradiciones. Ahora, Exacto, hay ¿no? una parte también que no sé, digo, Emilio debe de conocerlo también. Este Campeche que dio a la nación muchísimos, digamos, productos naturales. No estoy hablando del petróleo, ni mucho menos. No, esa ha sido Estoy la hablando- tragedia de Campeche. Estoy hablando Cuando hubo sal, palo de se fue el tinte. sal, la sal nada más, Sí, sí, sí. así como un producto bruto, pero quiero decir que parte del impuesto de la sal está invertido en las murallas. Ujú. O sea, las murallas se construyeron con el impuesto de la sal. Luego, cuando hubo el palo de tinte, se fue a Europa, en el mercado de las anilinas, y Campeche siguió igual. Luego, cuando las maderas preciosas se fueron, y con el chicle, Eso es. también los monumentos más grandes que están en los edificios más grandes que están en Estados Unidos se deben al chicle campechano, al sudor y a la sangre de los campechanos. Y lamentablemente en la historia de Campeche siempre hemos tenido una monoproducción, no hemos diversificado. Y cuando hubo camarón, pues ahí está el camarón, se Así fue es el camarón brutalmente, ¿no? Teníamos una flota brutal de barcos en Carmen y en Campeche, impresionante. Entonces, yo lo identifico muy bien con el poblado de Lerma. Lerma era un huevito. Cuando crece la industria del camarón, que si las congeladoras, que si las empacadoras, que si o los barcos. las industrias adyacentes a la producción camaronera era enorme, la industria naval, la construcción de barcos, Sí, sí, era sí. impresionante. Llegamos a tener casi 500 barcos y la flota de Carmen era mayor que la de Campeche, casi 600 barcos. ¿Y qué pasó? La tragedia de este puerto exportador, que se fue una vez más el producto como un solo producto. No logramos darle valor agregado. Así es. Y luego viene el petróleo y peor tragedia para Campeche, ¿no? Yo recuerdo que Lerma llegó a tener 3 bancos. En el poblado de Lerma habían 3 bancos. Sí, claro, por del supuesto. potencial económico que Sí, existía en Lerma. por supuesto. Entonces, Campeche es mágico, maravilloso. Y hoy cuando dices, oye, es que Campeche, ¿por qué conserva esa unidad arquitectónica de ciudad? Porque es patrimonio cultural de la humanidad, por la terca manera de los campechanos de defender lo que les pertenece. Sus fachadas, sus puertas, sus ventanas, su manera de ser, su hablar, su amor al cazón, al pámpano, a las comidas, al frijol con puerco, a la manera de vestir. Somos, de verdad lo digo, una población mágica en el contexto de México. Campeche es otra cosa distinta. Es mar, pero también es tierra adentro. Es también zonas arqueológicas, es selva, es biodiversidad. Tenemos uno de los territorios de mayor biodiversidad planetaria. Hay más de 80 orquídeas diferentes en toda la región de Calakmul y tenemos diferentes tipos de ciat. Aquí en mi casa puedes ver ciat peltado, balado, abierto. O sea, aquí está la muestra de Campeche. Esto es parte de la naturaleza de la selva. A esta casa metimos muchas plantas que son de la selva, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, son maderas preciosas, caoba,
Pedro, Guayacán. Somos un privilegio de Estado y tenemos la segunda reserva más grande de México de agua. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos comiendo la selva y cada vez es menos el agua de lluvia que se va al subsuelo. Entonces tenemos muchas cosas maravillosas, pero tenemos muchos paradigmas y retos. Es correcto. También es muy importante señalar la importancia que Campeche ha tenido en otros sectores. Vamos a hablar de la parte cultural. ¿Cuál ha sido la mayor aportación o una de las mayores, o si quieres enlistarme las que tú quieras, que hayan destacado dentro de las artes en la cultura? Porque podemos hablar de la escritura, podemos hablar de la poesía, podemos hablar de la música, podemos hablar de muchas cosas, Pues ¿no? mira, se armó la polémica de que Joaquín Clausel nació en Campeche, pero no hizo obra en Campeche, se fue muy joven por razones políticas y no regresó. Bueno, yo creo que es parte de eso, pero también es cierto que Clausel creció mirando el mar, que también de alguna manera tuvo que ver con la gente del arte de Campeche. Entonces, por sus venas, por supuesto que también tenía sangre que le latía en el corazón de Campeche, ¿no? Entonces, pues está ahí Joaquín Clausel, pero también está uno que no es campechano, pero que escribió de ese Campeche tan hermoso, que es José Vasconcelos, ¿no? En el Ulises Criollo. Y en la literatura, pues está Juan de la Cabada, está Luisa Josefina Hernández, hay escritores de origen campechano extraordinarios como Silvia Molina, hija de Héctor Pérez Martínez, está Manara Zavala, que su padre era de Jopelchen, de madre yucateca y padre campechano, y bueno, muchísimos. Tenemos no solamente literatos, tenemos periodistas, y bueno, la mayor figura nacional es Justo Sierra, creador de la Universidad Nacional. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Que los dos, el padre Justo Sierra y Justo Sierra Méndez. Hay que reivindicar muchas cosas todavía en Campeche. Yo creo que y tenemos un instituto campechano que cobijó a las mentes más iluminadas del siglo XIX, parte del XX. O sea, realmente la filosofía, el derecho, las lenguas, el Instituto Campechano fueron tremendamente enormes, fundamentales, con incluso profesores provenientes de España, de la migración del 98 y del 27, ¿no? De la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, Campeche es de un corredor de transición para el país, pero también es un lugar privilegiado en arquitectura. Las artes de Campeche, su arquitectura. Campeche es la síntesis de España, la síntesis de Grecia, la síntesis de Roma, la síntesis del Mediterráneo, pero también de los árabes. Acá hay aljibes, hay almohadas, hay almud, o no me digan que no, ¿no? Y tenemos, las casas tienen columnas dóricas, corintias, con capiteles dóricos, corintios, jónicos, con columnas romanas, con arcos de medio punto, de 3 puntos, con arcos árabes. Nuestros pisos campechanos son una parte del mar Tirreno, de Civitavecchia, de las canteras. Muchas de las casas campechanas tienen mármol blanco de Carrara, mármol negro, las tejas francesas que venían en los bergantines y en las carracas como lastre, y el queso de bola para la comida, y las grandes tinajas que venían con el aceite de olivo. Entonces Campeche es extraordinariamente maravilloso. Quien nos está escuchando y sepa que es Campeche se va a maravillar más, y por qué tenemos una ciudad tan bonita, tan hermosa, con esta unidad arquitectónica, y por qué los campechanos somos amables y le abrimos la puerta al peregrino. Campeche es todo esto, es verdaderamente una ciudad donde se respira paz y tranquilidad. No pueden caminar a cualquier hora en el malecón y hay paz y tranquilidad. No van a pasar y nos van a estar tirando de balazos. Esas cosas son bajo otro contexto y bajo otras condiciones. No es el Campeche que nosotros vivimos y amamos. Es otro Campeche, posiblemente, donde, como todos lados, hay una mayor población, y cada vez que hay una mayor población, pues los problemas se dan, ¿no? Pero Campeche es bellísimo. Y los piratas, nos faltó de los piratas, ¿no? La piratería hace esta fortificación, estos kilómetros de fortificación, estas gruesas paredes, estas cosas que nos llenan de orgullo. Y fíjate que siempre decimos, William Parker,
el Olonés, y le ponemos nombres de piratas. ¿Cuándo le vamos a poner a Campeche nombre de esos campechanos que dieron la vida y que defendieron Campeche? Es correcto. ¿No? O sea, y seguimos pensando que la piratería es el eje rector, cuando la piratería es robo, es bandidaje. Y los campechanos no nos debemos distinguir por robo o bandidaje. Los piratas de Campeche el abordaje, los corsarios de Campeche, los bucaneros de Campeche. Carajo, tenemos otras condiciones para darle otro sentido también a la ciudad, o vendamos la ciudad en ese contexto, ¿no? Claro. Oye, Manuel, yo recuerdo hace muchos años una historia que nos platicaba sobre los lienzos de la muralla, precisamente el que está o el que daba hacia el mar. En algún momento, un gobernador, para que entrara el aire, mandó tirar un buen tramo del lienzo de la muralla. ¿Qué tan cierta es esta historia? Mira, cuando se construye a finales del siglo XIX lo que hoy conocemos como el cuartel militar del 74 Batallón de Infantería, en efecto era tan hermoso que los ingenieros dijeron, es que desde el mar la muralla no nos permite ver la belleza y se vota por ese hecho. Hay por allá 2 o 3 anécdotas históricas sobre eso. Y para la modernización de Campeche, para la entrada del nuevo tranvía urbano reformado, pasó exactamente igual. Tiramos lienzos de muralla, pues porque tenía que pasar primero el tranvía, el viejo tranvía donde, y luego el nuevo tranvía urbano reformado, ¿no? Pues había que romper las murallas para que pasara la modernidad, ¿no? Entonces, esa ha sido la paradoja y a veces la tragedia, creo, de Campeche, que es la tradición de la ruptura. Gobernador que llega, se olvida del pasado, lo borra y quiere que todo sea a partir de él. Y el que viene le borra su memoria a él y así sucesivamente. Entonces vivimos la tradición de la ruptura en Campeche, ¿no? A pesar, fíjate, te voy a decir, a pesar de haber tenido 90 años de un solo partido en el poder. El gobernador que entraba inmediatamente negaba lo anterior y las obras hechas. Afortunadamente, fíjate lo que te voy a decir, afortunadamente, esta evolución del centro histórico de Campeche fue interesante porque de alguna manera, por ejemplo, el gobierno de Eugenio Echeverría Castellón hace en el centro histórico el cableado subterráneo y hace la ciudad como si fuera toda de piedra, ¿no? O sea, la calle 8, la calle 10, la calle 12, y luego otro le sigue a la calle 14, a la 16 y a la 18. Termina ese periodo y tuvimos un presidente municipal interesante en ese momento, que fue el ingeniero Buenfil, que es al que le toca esta parte de la ciudad de Campeche. Pero luego viene, ya que estaba todo subterráneo, pues viene otro gobernador a darle fortaleza a la ciudad con el 2%, donde se pintan las fachadas, se pinta todo, y luego viene otro que propone que Campeche sea patrimonio cultural de la humanidad. Y así sucesivamente hemos tenido, afortunadamente lo digo, desde la década de los 80, una evolución positiva para la ciudad de Campeche. Y hoy se están otra vez renovando las fachadas, hay recursos para conservar la ciudad, los parques, el malecón. Entonces, si nosotros pensamos en valorar nuestra ciudad, darle sentido y pertenencia a través de la continuidad y el mejoramiento de las siguientes generaciones, de veras vamos a vivir un Campeche pleno. Pero ahorita el Campeche está enlodado, está lastimado, está dolido, la política nos ha dividido. No se vale. Campeche es otra cosa y debemos entre todos hacer la reconstrucción y darle a Campeche el lugar que se merece. Es correcto, Manuel. Y mira, dentro de todo esto, una de las ocupaciones que tenemos nosotros al hacer este podcast, al tratar de comunicar todo esto a la gente en Campeche y a más allá de Campeche, definitivamente, porque por medio de las redes sociales vamos a llegar a muchísimos lados. Aquí lo importante es cómo le podemos comunicar, cómo le podemos inculcar, cómo le podemos hacer que los jóvenes del día de hoy, digo, ante tanta vorágine de la tecnología, de la digitalización, de la globalización, no pierdan ese contacto con su origen, con su raíz. Exactamente lo que estamos haciendo. Si la tecnología la usan los jóvenes, esto que estamos haciendo es tecnología y mostrarles el viejo Campeche, mostrarles la selva campechana, mostrarles los procesos de producción, mostrarles la evolución que hemos tenido, sus personajes, la gente que precisamente vale mucho la pena, que son muchos,
muchos hemos construido este Campeche. Cuando alguien me dice del Tren Maya, pues es que tuvimos un Tren Maya también anteriormente, que recorría todo Campeche, desde Tabasco hasta Yucatán, y que fue el detonante del desarrollo de Campeche en la economía del sur, en la economía del norte. Te lo dije con mi padre, los furgones del ferrocarril traía el azúcar, la malta, la cocoa, la fibra pino, ¿no? Y así como eso, pues otros, el maíz que se recogía a los campesinos, los migrantes a los nuevos centros de población digital. Pero eso hay que mostrarlo en esto, en podcast, en mandar siempre señales con un buen guión, con buenas imágenes, con buenas fotografías. Y no solamente vamos a enamorar a nuestra gente, sino a la gente de México y a la gente del mundo. Por eso lo que ustedes están haciendo me parece que es maravilloso y es extraordinario. Manuel, sé que te encanta la fotografía, yo también me dedico a la fotografía y he visto algunas de tus imágenes, sobre todo creo atardeceres, que es lo que más me encanta Los proyectar. atardeceres del Campeche sempiterno. Exactamente, entonces habla sobre tu gusto por la fotografía. Mira, más que mi gusto, yo no soy un profesional de la fotografía. Me encanta la fotografía a través de esta maravillosa, este más invento del Teléfono. teléfono celular, ¿no? Que ahora traen unas cámaras sensacionales, como si fueran profesionales. Pero me ha tocado estar en el momento exacto, en el momento preciso. La fotografía, sí es cierto, que tiene que ver mucho con tecnología, pero también es el instante. Si no estás en el instante, no tienes esa captación, no tienes ese ángulo, no tienes ese color, esa textura, ese brillo, esa profundidad. Yo creo que tiene que ver mucho el instante. Yo le agradezco a Dios que me haga la oportunidad de estar en los instantes más hermosos de amaneceres y de atardeceres, o de estar en la ciudad de Campeche, viendo las fachadas, viendo las puertas, los aldabones. Me maravilla todavía ver que en los barrios, porque ya lo constaté, hay muchas ventanas con barrotes de madera. No sé si ustedes lo han visto, Sí. pero están preciosas, Sí. de verdad bellísimas. Pues la fotografía para mí es eso, es mostrar la ciudad, es mostrar las flores. Vean cómo estamos llenos de flores de Campeche, la flor de mayo en este momento, las bugambilias y la flora que es endémica de la selva campechana, y los árboles y la naturaleza y los colores. Lástima que no podemos poner los olores ahí también en la fotografía, Sí. ¿no? Pero sería increíble, porque Campeche tiene de verdad unos olores exquisitos, ¿no? No, y está magnífico, por ejemplo, hablar de fotografía, la Universidad Autónoma de Campeche siempre promueve su concurso fotográfico, que es increíble y maravilloso porque fomenta Así es en los Campeche, jóvenes. ¿no? Exactamente. Que cuando yo fui director, Cuando fue director. de dirección cultural, no dejé de hacerlo cada año y de hacer las exposiciones además. Pero además, en el tiempo que me tocó estar ahí, tuve la oportunidad de ser parte importantísima de el Centro Universitario de Exposiciones, el CUE, donde trajimos obra de veras internacional por primera vez. Trajimos a Dalí, trajimos a Joan Miró, trajimos a Goya, es decir, a Picasso, a los grandes maestros de la pintura, aquí estuvieron con obras originales en Campeche. Pero también apoyamos a los artistas nacionales y a los artistas locales y a los artistas del Camino Real y a los fotógrafos. Una cantidad impresionante de fotografía se dio en el tiempo que yo fui director de difusión cultural. Y todavía más, mantuve la Bienal de Pintura a pesar de la crisis financiera que estábamos viviendo, y además las exposiciones las hacíamos ahí, también en Yucatán y en otras partes del país. Es decir, le hemos dado mucho impulso también a través de este maravilloso programa que se llama Así es Campeche, a todos los fotógrafos campechanos, tanto en color como en blanco y negro. No, está excelente, porque digo, las imágenes al final de cuentas, pues es lo que enamoran a muchos por lo que ven, ¿no? O sea, cada artista, cada fotógrafo transmite su propio sentimiento a través de una imagen. Pero tú ves en las imágenes plasmada la vida de esta ciudad, ya sea aunque la parte de arquitectura, cómo vive la gente de los pueblos, los pescadores, y te sientes que estás en ese momento prácticamente ahí, y contribuye muchísimo a proveer la cultura de nosotros, de Campeche. Sí, impresionante, la verdad que sí, y creo que este programa es muy generoso.
Me parece que ustedes están echando no un 10, un 100, y estoy seguro que esto va a recorrer el mundo. Creo que era necesario más que otra cosa, ¿no? Nosotros simplemente tratamos de comunicar a los demás, de dejar una huella, no de nosotros, sino una huella permanente en la gente, en las nuevas generaciones, que no se pierda esa esencia, que no se pierda el campechanismo, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Eso es Porque nuestro luego entran las objetivo. controversias. ¿Es campechanía o es campechanidad? Sí. Pues son las dos cosas. Campechanidad es un conjunto de factores culturales que están fundamentados en el arte, las costumbres, la lengua, las tradiciones. Y la campechanía es un estado espiritual de esa campechanidad. Por lo tanto, los dos términos coexisten y se complementan, Y son ¿no? correctos. Sí, ¿no? Y ese es un término que se usa en muchos lugares. Cuando te dicen es campechano, es por tu forma No, de a nivel, tratar a las nivel nacional personas y se todo. conoce muy bien Ajá. esa parte, es El muy ser campechano, campechano. ¿no? Ahora, esta no espero que no sea, tú sabes que el tiempo a veces sí se nos acorta mucho en esta clase de sistemas de comunicación, sobre todo digitales, pero te queremos pedir y te queremos comprometer, si estás de acuerdo, a que no sea ni la primera ni la última. Vamos a hacer una serie Y podemos de hacer más. temático, algunas cosas que sean temáticas Exacto, para profundizarlas, es ya no correcto, en un contexto general, exacto. pero sí creo en un contexto más particular. No, hoy nos diste un panorama enorme que vamos a tener la oportunidad de irlo desglosando poco a poco para que la gente se vaya compenetrando más. Algo habló Manuel el otro día, que habló acerca del ferrocarril, de la historia del ferrocarril en Campeche. Vamos a enfocarnos en ese rubro, porque a nivel, nacional, Porfirio Díaz hizo una maravilla en la comunicación en ese sentido, ¿no? El libro que ya tiene sobre las esquinas de Hablar Campeche, que sobre cada los libros esquina de las seguramente esquinas. está llena de Es historias, de correcto. anécdotas. Sí, claro, Así por es. supuesto. Entonces, Manuel, pues te queremos agradecer de verdad, de A corazón, ustedes. este día, este tiempo. Sé que es un día de descanso, un día familiar. Y bueno, pues al final de cuentas también vale la pena hacer esto. Creo que vale la pena. Pues muchas gracias a ustedes, ¿no? El espacio que ustedes me han dado la oportunidad de, pues de demostrar que Campeche es sempiterno, ¿no? Siempre me encantó esa parte. Cuando lo subí y subí sus fotografías, les decía, Manuel, de verdad, que con esa palabra se la botó. Es siempre eterno. Listo. Siempre es. eterno, ¿no? Así es. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en este día, en este programa. No dejen de darle like a nuestra página ya en YouTube, a nuestra plataforma principal, y toquen la campanita para que cada que tengamos nuevas entrevistas y nuevos invitados, pues ustedes ya estén actualizados en ese momento. Recuerden que es uno por semana y bueno, vamos a ir enriqueciendo todo esto. Todavía con Manuel vamos a ir tomando algunas fotografías y anuncios para Reels, para TikTok y para Face, que van a complementar mucho todavía esta oportunidad que tuvimos de convivir con él. Manuel, gracias No, hombre, a por tu ustedes, muchas hospitalidad. gracias. Manuel. Gracias. Gracias Muy por todo. amable. Nos vemos, amigos. Estamos en contacto. A la próxima.